Leemos Lucas 6 nuevamente. Yo los mandaría a que no me siento mejor. Es el Señor Jesús que está hablando y está hablando, bueno, a las personas que están con él ahí y le está diciendo cosas que no son menores, son cosas más o menos importantes. Y cuando uno medita en realidad de las cosas que él hace presente, ahora hay que traer a la memoria el que está hablando, ¿ya? Es Jesús, sin lugar a duda. Pero a veces como lo vemos aquí, humanado, pero no nos olvidemos de que Él es el que descendió del cielo, es el Hijo de Dios que se humanó para vivir aquí, para poder de alguna manera entendernos, si pudiéramos ir ahí a encontrar el oportuno socorro. Y también es el mismo que va a llegar un momento determinado en que va a decir, hecho es, consumado es. Y aún antes de decir eso, Él va a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado o me has desamparado? El desamparo, de alguna manera, no es algo menor para los que han vivido alguna vez esa situación o el abandono en alguna situación que te han dejado solo. El Señor Jesús experimentó eso por nuestra causa. Él fue producto de eso, desamparado en un momento determinado por Dios. Fueron 3 horas en donde el pecado de todos nosotros cargó sobre Él. Y dice que hubo oscuridad de las 9 hasta las 12 del día. Entonces, yo quiero reflexionar hoy día un poco con respecto a esto, a lo que hemos estado aprendiendo. Por lo mismo que estoy diciendo, porque claro, fácilmente es pensar y decir, bueno, es verdad, lo decíamos el miércoles, lo mirábamos, hablamos de la justificación y decíamos que Dios nos ve, a través de Él nos ve puro y santo. Pero al mismo tiempo, creo que lo decía temprano, ninguno de nosotros tiene que olvidarse que usted va a ser calificado. Todos vamos a ser calificados en algún momento de nuestra vida, cuando partamos de este mundo. Dice el libro de Corintios, dice el libro de Romanos, que vamos a ser llamados por Dios y nos va a preguntar el por qué y la razón de lo que hayamos hecho las cosas. Ya hemos estado hablando acerca de esto, y no solo aquí, sino que todo el Antiguo Testamento está lleno de situaciones en donde Dios tiene que hablarle a un grupo de personas que continuamente iban al templo, iban a la casa del Señor, pero el Señor le tiene que decir en un momento determinado a esas personas, no a ustedes, hastiado estoy de sus fiestas solemnes, hastiado estoy de sus cosas, porque su boca para afuera habla, ¿no es cierto?, pero su corazón está lejos de mí. Creo que de verdad nosotros, yo lo he dicho más de alguna ocasión, si a veces tuviéramos la conciencia real de que quién está en medio de nosotros, la Biblia dice claramente que donde hay 2 o 3 congregados, Él está aquí. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo. Yo creo que además de eso hay ángeles. Porque los ángeles fueron creados para eso. Fueron creados por causa del ser humano, por causa de las personas. Entonces es fácil a veces tener el corazón en otro lugar. Yo alguna vez lo he dicho y ojalá todas las personas quieran estar aquí, pues no estén pensando en otra cosa, ni su mente divagando en otra cosa, porque de alguna manera estaría cumpliéndose eso. Entonces, este mismo que vuelvo a reiterar que es nuestra justificación, es Él el que está hablando de estas verdades que no son menores. Ya ha sido muy insistente con respecto a la forma en que hay que moverse en este mundo como hijos de Dios. Y aquí desde el 46 ya lo miramos Mateo más que nada, hasta el verso 49, él dice algo sencillo, pero tremendamente profundo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó,
puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesús dice verdades tan potentes como dice: yo he venido para que tengan abundancia. Él también dice que lo que menos quiere en Mateo 24, porque dijo que una de las grandes cosas que iba a ocurrir era el engaño, que no seamos engañados y al mismo tiempo no nos engañemos a nosotros mismos. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas y cuando uno piensa en la palabra final que dice aquí, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Creo que uno tiene que considerar esto con respecto a que él no está simplemente mencionando algo porque hay que llenar páginas de un libro, sino porque son una realidad. Esto va a llevarse a cabo en algún momento determinado en la vida de personas, tal como él ya nos ha dicho por medio de Mateo, que lamentablemente se van a acercar a él personas en un momento determinado cuando le digan Señor, Señor, y él les diga: yo no los conozco a ustedes. Y ellos van a argumentar diciendo: pero Señor, hicimos esto. Y él dice... Entonces, uno de verdad creo que hay que parar cada cierto tiempo, y como lo hemos estado haciendo mención, y reaccionar un poco ante nosotros mismos para poder poner a prueba nuestra propia fe. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque lo que uno lee aquí, lo que va a ocurrir, le va a ocurrir tanto a la casa que está fundada sobre la roca como a la casa que no está fundada sobre la roca. Y aquí no sucede que la casa que está fundada sobre la roca no va a vivir situaciones apremiantes. Eso es una mentira. Y uno tiene que tener cuidado con eso en realidad. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, y vuelvo a reiterar, la Biblia habla en innumerables ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de hombres que abandonan la fe, de hombres que comienzan bien y terminan mal. Tenemos el ejemplo del primer rey, Saúl. Estaba escondido entre los bagajes, tremendamente humilde, y terminó siendo la persona más nefasta que había y tan orgullosa que lo único que le decía a Samuel: por favor, ándate conmigo, para que nadie piense cosas que no tuvo la capacidad de pedir perdón, de decir la embarré. A Salomón, un hombre con una sabiduría increíble, pero que dice la Biblia que el amor de las mujeres, digamos, se equivocó en el camino porque empezó a pensar que habían otras cosas más importantes. Yo alguna vez lo he dicho y lo reitero, y creo decir con esto una cosa: Dios sabe que Dios anda buscando personas que se rindan en forma absoluta. Si tú no te has rendido a Cristo en forma absoluta, hay un problema. Como decía Spurgeon, Dios no anda buscando medias tintas. Como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, claramente dice: presentado vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ese es el llamado al que Dios nos está haciendo. Y algo interesante, cuando uno lee eso de Romanos, dice que la buena voluntad agradable y perfecta tú no la vas a poder conocer hasta que tú no te rindas en forma absoluta. Que a lo mejor hay un montón de cosas que nunca vamos a poder vivir, siendo que pudieran estar a nuestra disposición, pero simplemente porque no quisimos entregarnos en forma completa a nuestro Señor, para poder decir, como en algún momento el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digamos, una vida completamente entregada a nuestro Señor Jesús. Ahora, yo quiero hacer hoy día algunas cosas que son al menos lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo les decía el miércoles, a los que están los días miércoles, que generalmente estaba abrumado por el libro de Jeremías y por el libro de
Ezequiel. El libro de Jeremías, porque si alguien lo lee, es un libro tremendo, pero cuando uno empieza a ver las personas lo que ellos hacían era tremendo, era horroroso. Y a pesar de que Dios les había dicho a ellos cosas tan sencillas como que eran su especial tesoro y la niña de sus ojos, pero también les dijo a estos mismos que delante de ellos estaba la bendición y la maldición y tenía que ver con la obediencia y con la desobediencia. Entonces, todos vemos cómo Dios hace allí. Entonces, que ellos tuvieron que experimentar. Cuando uno lee Jeremías 1 hasta el capítulo 29, en el capítulo 29 hay un pasaje que a todo el mundo le encanta. Y muchos lo citan y dicen, los planes que tengo para ti son de bondad. ¡Aleluya! Pero sucede que esos planes de bondad vienen después de los 70 años ¿de qué? De estar en Babilonia. Vienen después de cosechar. Después de aprender lo que tenían que aprender, que no quisieron hacerlo. Entonces, uno a veces tiene que tener cuidado con respecto a estas cosas, como creyentes del Nuevo Testamento y especialmente como gentiles. El libro de Romanos, en el capítulo 11, todos conocemos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tiene un gran amor por Israel. Pero también él se ve enfrentado a una situación con respecto a los gentiles que vienen a Cristo. Ha habido toda una discusión con respecto a ellos. Entonces, lamentablemente, de repente los gentiles aparentemente empezaron a mirar en menos a los hebreos, pensando de que ellos eran de alguna manera más potentes o más importantes que Israel. Y el apóstol tiene que llevarlos a una realidad que a veces también nosotros también tenemos que colocarnos en ella. Y a lo mejor es majadero decirlo una vez más, pero para mí es importante por una razón muy sencilla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús viene. Segundo, porque usted se va a morir y yo me voy a morir. Y yo lo que menos quiero es que usted llegue al cielo y diga, no, el pastor nunca me dijo eso. Al menos en lo personal yo no lo quiero. Yo quiero decirle las cosas como son, como alguna vez le he dicho que hay mucha gente que puede estar en la iglesia, pero que no conoce a Jesús. Porque Jesús claramente dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay mucha gente que está en la iglesia de Cristo, pero no se ha negado, no se ha entregado a Cristo. Por eso siguen hoy día batallando entre la carne y el espíritu. Por eso siguen hoy día entregándose más bien a la carne que al espíritu. Y haciendo las cosas del hombre más que las cosas de Dios. Entonces Pablo sabemos aquí que tiene un corazón. Dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si no es por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo está escrito? Dios le dio espíritu de estupor, ojos para que no vean, oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelta su convite en trampa y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pues por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos.
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. El apóstol Pablo aquí está haciendo mención de algo que es tremendamente importante para hoy, porque hoy hay muchas personas haciendo pensar a la gente de que Israel ya no tiene nada que ver. Hay iglesias que se han convertido en anti-israelí hoy día. Iglesias, la metodista inglesa, y iglesias en Estados Unidos que claramente dicen que el Israel que hay hoy día ahí no es el Israel de la Escritura y son pro-palestinos y no son pro-israelí, y diciendo que Dios no tiene nada más que hacer con Israel. Eso es mentira. Dios tiene planes para con Israel. De eso está hablando el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo interesante? Que él va a llevar esto a lo que donde yo quiero llegar. A este grupo de personas que están pensando de una manera equivocada. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Israel, y tú, el creyente, el gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ese orgullo, esa cierta cosa, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Yo lo he dicho y lo reitero, yo tengo gran confusión con respecto a lo que enseñan mucho, con respecto a la salvación que no se pierde o si se pierde. Y lo hemos enseñado como doctrina. Creemos que hay que permanecer en Cristo. Pero algo interesante, cuando uno ve estas cosas tan sencillas de las que estamos hablando, que no son menores, que son cosas en donde nosotros debiéramos vivir, y vuelvo a reiterar, voy a citar el mismo texto que cito siempre, y voy a citar las mismas palabras que cito siempre, pero que son importantes meterle al corazón y a la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos, como se equivocó Marta cuando va a acusar a su hermana diciéndole lo que le dice, y Jesús tiene que decirle a Marta, afanada y turbada estás. Tu hermana ha elegido la buena parte. ¿Cuál? La que no le será quitada. Voy a tomar el texto que estoy hablando. El texto, Jesús está hablando de personas. Jesús va a hablar más adelante de la iglesia que va a ser tomada, ¿no es cierto? Habla de la parábola de las 10 vírgenes. Jesús habla de la parábola de los dones. ¿La han leído, no? Y llega al último, que tenía un don. ¿Qué le pasó a ese? Que dijo, no, yo en realidad creo que tuve miedo, no, nunca me comprometí, nunca. ¿Y qué pasó? Dice que se le quitó aún. A mí me llama la atención cuando Dios dice, hablando, quitarle aún lo que tiene y dárselo al otro. ¿Qué será? Entonces aquí, si fuéramos nosotros, a lo mejor los que estuviéramos escuchando directamente al apóstol Pablo o recibiendo la carta del apóstol Pablo que él está escribiendo a los romanos, se lo está escribiendo por alguna razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos de ellos que están ahí soberbios, que sin ningún temor, pensando, no, si Dios me insertó en esto y yo estoy aquí, y están viviendo de una manera totalmente diferente a la cual a ellos se le ha pedido o se le ha requerido. Por favor, reitero y recuerden algo muy sencillo. El Nuevo Testamento habla mucho cuando el apóstol Pablo habla a los santos, a los apartados. Cuando habla el final, los apóstoles, cuando dice claramente Juan, particularmente Santiago, también habla de eso, de que debemos ser santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. En toda. Vivir desde mañana hasta la noche, y que nuestra
única razón de vida en ese día. Tenemos que hacer lo que sea, pero cada una de esas cosas no las hacemos para fulano, sultano o mengano, las hacemos para Dios. Alguien me gustó mucho lo que decía, porque había una persona que llegó, salió de su trabajo y se encontró con alguien y le dijo, voy a renunciar a este trabajo. ¿Por qué vas a renunciar? Porque no me pagan lo suficiente. Y la persona le empezó a compartir con respecto a eso mismo y le preguntó, ¿qué haces tú cuando llegas a tu casa? ¿Qué haces? No, toco la vuelta y pregunto, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Y él le dijo, ¿sabes qué? Hace algo diferente. Si no tienes plata para comprar flores, corta una flor. Llega a tu casa, golpea la puerta, lo primero que veas cuando veas a tu mujer, dile te amo. Dice que la vida de esa persona cambió de tal manera, volvió a trabajar contento. Y el hecho de trabajar contento hizo que fuera mejor, más productivo, que no hubiera todo ese... Y su jefe, al cual él decía que era un mal jefe, lo subió de puesto y de sueldo. ¿Pero por qué fue lo que hizo eso? Es lo que estamos diciendo cuando uno habla de la alegría, de estar contento, de no sé, ¿saben qué? Voy a tomarlo de esta manera. Cuando el pastor Chuck dice apóstol por la voluntad de Dios y él dice chofer por la voluntad de Dios, jardinero por la voluntad de Dios, barrendero por la voluntad de Dios, marino por la voluntad de Dios, contador por la voluntad de Dios. Que eso debiera cambiar. Si eso es lo que ocurre. Yo por eso es lo que dije al principio. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Usted cree que eso sale de dónde sale? ¿Cómo se produce? Eso lo produce el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo, como dice el libro de los Efesios, está retraído, no puede hacer nada, porque lo único que está haciendo es volver a construir los muros que tú estás todos los días destruyendo. Él está teniendo que levantarte cada día. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. Y de verdad, darle gloria a Dios. En la medida que nosotros le demos la gloria de vida al Señor, tenga seguridad que usted va a cambiar. Y yo reitero, Dios debiera ser, y Él lo dijo, se lo dijo a Israel cuando les dio el mandato y les dio los mandamientos. ¿Qué es lo más importante? Dios. Pero de verdad, ¿no? Porque podemos decirlo. Se lo dijo un joven a él. Un joven que se acercó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Claro, estaba preocupado. Pero ¿qué debo hacer? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Los cumplo desde niño. Me imagino yo así, los cumplo desde niño. Pero era un mentiroso. Porque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Y Jesús le dijo, bueno, ahora vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y no es que Dios esté preocupado de los pobres, porque Él dijo, a los pobres siempre los tendré. Y los pobres, hay muchos pobres por culpa de los colorados. ¿Ya? Y el hombre, ¿qué le dijo al joven? Le dolió, le dijo que no, Dios excusa. Entonces, ¿qué es lo que le estaba mostrando? Que realmente él tenía dioses ajenos. ¿Cuál era el dios ajeno? El dinero, la riqueza, el dios Mamón. Era lo más importante. Recapitulando un poco lo que he dicho tantas veces, cuando Jesús le dice, y sobre todo a nosotros, que uno cuando, yo no sé si usted se sorprende con la tecnología. Es una locura. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de saber los gobiernos, de qué manera nos vigilan. Sociedades que están vigiladas de manera increíble. Y Jesús dice, cuando esas cosas ocurran, erguidos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, y no dejen que su corazón se cargue de ¿qué? De glotonerías, de orgías, ¿y qué más dice? De los afanes de este mundo. Yo le digo, ¿cuántos de los que están aquí, cuántos de los que hoy no están aquí? Los afanes del mundo a veces son importantes.
debiendo, yo quiero ser majadero con esto. ¿En qué Dios creemos nosotros? Este que está hablando es Jesús, que viene desde la eternidad, dice Miqueas, hasta la eternidad. Viene del cielo, descendió, se hizo humano por tu causa, por mi causa, para ir a pagar el pecado que había que pagar la cuenta. Y volvió a casa. Y está con Él en casa defendiéndonos a nosotros. Pero ¿cuál es nuestro Dios? ¿Tú crees lo que dice Génesis 1:1? En el principio Dios hizo ¿qué? Cielo, la tierra, el mar. ¿Crees en eso, no? Entonces, ¿por qué problema podemos tener de repente lo que hemos dicho tantas veces cuando permitimos que la ansiedad, que la preocupación, que otras cosas ocupen el lugar que no deben ocupar? Nadie debe ocupar ese lugar, nadie. Ni un hijo, ni una hija, ni un esposo, ni un trabajo, nada debe ocupar ese lugar. Entonces, estas personas están entendiendo mal lo que, de alguna manera, porque si uno va hacia atrás en el libro, ¿qué es lo que le ha estado hablando el apóstol ahí? Le ha estado diciendo cosas tan tremendas que no son menores, como por ejemplo cuando dice en capítulo 5, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús, aleluya. En el 8:1 dice lo mismo, pero también le ha dicho ¿qué? Le ha dicho acerca del peligro que hay de que tú sigues la carne ¿a qué te va a consumir? ¿O a qué te va a llevar? A la muerte. Entonces, claro, uno puede tomar ciertos textos, pero aquí él está dejándole claras las cosas. Dice, pero tú por la fe estás en pie, no te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, le dice a ellos. Mira pues la bondad, la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecen en una incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel cuando habla del tiempo presente, dice, este ha vivido toda su época así, pero ese día se equivocó y abandonó el camino, lo demás no sirve. El otro todavía vivió mal, pero ese día dijo, hay que enmendar el camino. El día de hoy, el presente, hoy. Entonces, por eso le dice, sí, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más son las ramas naturales serán injertadas por su propio olivo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero fíjense lo interesante aquí, lo que habla el apóstol. Le está diciendo a ellos que no se equivoquen. Israel va a volver a tener comunión con Dios cuando ellos lo vean, ahí como dice Zacarías, y se arrepientan. Pero algo que sucede, dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Uno de estos días esto se va a acabar. Uno de estos días una persona, una sola, en algún lugar del mundo, ¿sabe qué? Va a venir a Jesús y se va a llevar el número. Yo no conozco el número, tú no lo conoces, Dios lo conoce. Yo cada día que termina la noche, Señor, yo le digo, hoy gracias por lo que el mundo se está oscureciendo, pero en el otro lado del mundo está amaneciendo, Señor. Señor, salva. Yo quiero irme a casa. De verdad, yo le digo, yo quiero irme a casa. Yo soy feliz, yo estoy a todos los nietos en la casa, pero yo quiero irme a casa y sobre todo quiero irme con ellos. No quiero que crezcan en este mundo. Pero vuelvo a reiterar, entonces por eso esto es tan importante, por lo que mencionábamos, el otro día leíamos 1 Corintios 15, lo voy a parafrasear simplemente. Cuando Pablo dice, les he predicado el evangelio en el cual creéis y el cual permanecéis. Si no habéis creído, ¿qué dice? En vano. Fíjense que en 1 de Juan, miren por favor, vamos a ponerle un poco de, 1 de Juan 1:9 dice, 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 1 de Juan 1:9 dice,
de carne a esto. No de la carne, sino de la carne buena. Juan, si usted ha leído su primera carta o su segunda carta, es tremendo. En el capítulo 2 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se acuerdan lo que le decían los otros, no? Se acercaron a Jesús, argumentaron que yo te conozco, mira todo lo que hice. Si el problema no es ese, el problema es que si Dios nos conoce a nosotros. Es como alguien puede decirlo de esta manera: ya yo no conocía a mi papá. Y si por alguna razón a lo mejor ya no creo ya. Pero si se me ocurrió buscarlo y le dije: oh, yo soy tu hijo. Y él me dice: perdón, no te reconozco. Entonces, Juan aquí es severo con esto. Dice: por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda tu palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar. ¿Saben si esto es como, y ojalá fuera así? En la iglesia de Tesalónica de Antioquía, le llamaron por primera vez cristiano a los cristianos. Pero ¿saben por qué o no? Porque decían que veían cristitos chicos. Ojalá la gente, me dije, ojalá, no me gusta esa palabra, que no nada que ver aquí. Dios quiera que en nuestro corazón hubiera ese deseo que el cual oramos a veces al final, cuando pedimos y le decimos lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón para que Aarón hiciera, y que cuando Aarón lo hiciera esto se iba a hacer realidad. ¿Cuál era? Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro. ¿Se imaginan? ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés cuando subió y bajó? Que tuvo que taparse la cara. ¿Por qué o no? Porque la gloria, él mismo que le dijo a Dios: Señor, quiero ver tu gloria. Le dijo: no la puedes ver, porque te la veo, te mueres. Y vio la colita. Pero a eso estoy apelando. Estoy apelando a que queramos ver la gloria de Dios, a que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Que no vean más ya al enojón, a la enojona, al que tiene palabras rápidas de repente para responder en forma inadecuada, sino que vean a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Porque por ahí andan muchos, dice. Si usted lo lee, yo les digo nuevamente, busquen la palabra pocos y la palabra muchos, y se van a dar cuenta que son pocos los que siguen el camino y son muchos los que se van a apartar y se van a perder. ¿Sabe? Primera de Juan 2:28 dice así de simple, que algunos de ellos se alejarán de él. Jesús lo que más siempre ha dicho: voy a venir el día menos pensado. Por favor, estate esperando. Puedo venir a las 9, a las 12, a las 3. Pero va a venir Jesús. ¿Y a cuánto cree usted que va a pillar? A lo mejor no sepa haciendo qué cosa. A lo mejor soy severo, a lo mejor soy extremo. Pero yo anhelo que cuando llegue el Señor, y de verdad Dios tiene que tratar con nosotros. Nosotros tenemos muchas veces situaciones que vivimos exclusivamente por nosotros. Entonces, ¿por qué? Y reitero, las mujeres están estudiando el libro de los Hebreos. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden, el problema más grande que hay aquí lo dice Santiago.
no es solo los que oyen. No es judío el que es judío. ¿Quién es judío? El que hace lo que Dios le dice. No por nacer. Es como algunos dicen, soy un ser humano, soy hijo de Dios. No, somos hijos de Dios porque hemos recibido al Señor. Pero Santiago dice una cosa muy tremenda. Lo peor que podemos hacer es ser oidores y no hacedores. ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo que sabemos que no son las que corresponden y las hacemos igual? Entonces yo no sé, ¿te quieres atrever a arriesgarte a eso? ¿Quiero yo arriesgarme a estar haciendo cosas que no debo hacer y que venga Jesús y como digo, no, yo estoy justificado? Sí, pero ¿te quieres arriesgar? Yo no me quiero arriesgar. Y no me quiero arriesgar por estas mismas cosas que hay aquí, por lo que dice el capítulo 6 de este mismo libro. ¿Saben qué? Los eruditos, los que le hacen libros, los predicadores, yo siempre que los escucho, le hacen el quito a cosas. Por ejemplo, muchos de ellos aquí no hablan de la ruina, muchos no hablan del capítulo 6 o el capítulo 10, dice, no, es que estos nunca han sido salvos. Dicen así esos que se van a alejar, esos que van a caer en pecado y se van a alejar de Cristo, nunca conocieron a Jesús. Yo no creo eso. Yo creo que hay muchos creyentes, como dice el mismo libro de Pedro y de Judas, que el otro día buscamos, primera de Pedro 2:15, muchos que es lo que dejaron, el camino recto. Ya lo leímos la semana pasada. La puerta que va al cielo, ¿cómo es? Angosta. ¿Y cuántos las hallan? Pocos. Y la puerta ancha, muchos van por ella. Recuerden que el Evangelio, lo hemos dicho, hay tres cosas. Puerta ancha, puerta angosta, pero hay un problema que es mayor. ¿Cuál es? Hay caminos que al hombre le parecen, no, si no está tan mal. No, si yo sé. Mucha gente es así. El camino que a él, pero dice que su fin, ¿qué es lo que es? Muérete. Porque hay un solo camino que lleva a los cielos. Y no es difícil, no es fácil, es difícil. Entonces, por eso, dice, voy a leer nuevamente. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese que dice algo interesante. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Ustedes saben que un avión se puede mover 1 grado en el cielo y si va a Miami puede aparecer, no sé, en Moscú. Un barco lo mismo. Y nosotros lo mismo. Podemos terminar no sé dónde. Nosotros tenemos que apegarnos a esto. No sé. Y fíjense, esto es más o menos largo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según tu voluntad? Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visite. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se haya vergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo de aquí los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante en todo, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto el mismo siendo tentado, padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto de mayor gloria es Moisés estimado, tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Pero toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros tenemos que entender que no solo es importante cómo comenzamos, lo importante es cómo vamos a terminar. Yo reitero y voy a decir lo mismo que digo siempre a lo mejor. El Señor a la última iglesia que era del tiempo presente, que convive con la iglesia de Filadelfia, a la última iglesia, y a la de Filadelfia le dice algo también muy sencillo. Le dice, ninguno tome tu corona, vengo pronto. Es un llamado de atención que le dice. Y a la otra, ¿qué es lo que le dice desde afuera? La está llamando a que se arrepienta. ¿Por qué? Porque está siendo tibia. No es ni fría ni caliente. No tiene un mayor compromiso con Dios. Y Dios le está llamando al compromiso. ¿Por qué? Y reitero y lo dije, porque Dios quiere y le invita a esa iglesia, así como Él se va a sentar en el trono de su Padre y va a reinar con su Padre, nos está invitando a reinar. Nosotros a veces pensamos que este mundo realmente no debiera ser tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente es como cuando dice en Romanos 8, todo lo que habla ahí del resultado de los que viven, dice, porque los que viven para la carne, ¿qué les va a suceder? Lo mismo que decía Lucas 6:49, que grande va a ser su ruina. Yo no sé si tú alguna vez has visto a alguien en ruina. Algunos de aquí conocimos a alguien, un joven. Llegó a este país con 170 millones de pesos. Hoy ya no tiene ni para comer a veces. Lo derrochó todo. No ha derrochado las cosas de Dios, sigue estando de alguna manera con eso. Pero qué fácil es de repente poder derrochar. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué digo esto? Alguien dijo que había que apagar el ruido, que hay mucho ruido a nuestro alrededor y a veces no podemos oír lo que realmente Dios nos quiere decir. Y lo que yo te quiero decir hoy día, que a pesar de que estemos justificados, que a pesar de que estemos glorificados, como dice el libro romano, hay algo que no se nos ha garantizado. ¿Qué es lo que es? Que no vamos a ser probados y que no vamos a tener dificultades. ¿Y qué es lo importante? ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Y ahí es donde tu fe va a ser probada. De eso es lo que se trata esto. Porque a veces pensamos que no hay ningún problema, pero tenemos que tener entendido, el probatorio o el test probatorio está subordinado a la tormenta, al río, está subordinado a los valles de sombra y de muertes. Todavía no hemos terminado el trabajo. El que comenzó lo está haciendo, pero todavía podemos seguir siendo probados. Y seremos probados hasta el final, las pruebas y las tentaciones. Y es ahí donde a veces nosotros no podemos ni entender ni racionalizar las cosas, pero lo importante que es lo que es tener un buen fundamento. Si mucha gente se ve enfrentada a cosas y de repente no sabe cómo reaccionar. ¿Y por qué no sabe cómo reaccionar? Porque no tiene la palabra ni en el corazón ni en la mente. Y las pruebas un poco menos, ¿pero por qué? ¿Pero cómo?
Vuelvo a reiterar, no se olviden, Dios nos prueba y el diablo nos tienta. Entonces tú tienes que saber cómo reaccionar. ¿Se acuerdan a ustedes un hombre al cual Dios, fíjense que lo es menor, 10 hijos perdió? No solo perdió 10 hijos, perdió su trabajo, perdió su empresa, quedó en la más grande y absoluta ruina. Su esposa era de las que destruía la casa, no de las que construía. Le dijo, maldice a Dios y muere, de caso de Dios por decir lo bueno y no lo malo. Y a eso súmenle que esa conversación que él no sabía. Tú no tienes idea de lo que conversan en el cielo acerca de ti. La Biblia dice, por ejemplo, de Daniel. A Daniel dice, Daniel, muy amado, en el cielo se habla mucho de ti. Pero claro, ¿cuántas cosas no vivió Daniel? ¿Cuántas cosas no tuvo que experimentar? El mundo se lo ofreció a sus pies. Pero él dijo, no. ¿Se comprometió a qué? A no rendirse ante... Fue probado cuando ¿qué? Cuando él dijo, no, yo voy a seguir orando, fue echado a un foso de leones. Que el rey, su amigo, que lo quería tanto, dijo, hey, Daniel, tu Dios, aquel que me hablabas tanto, te salvó. Sí, Señor, aquí están. Y pescó a los enemigos de ellos y que aún no caían al fondo. ¿Y qué es lo que sonaban? Los huesos de ellos. Entonces, de eso se trata esto. El Eduardo, ¿dónde está el Eduardo? ¿No está despierto? El Eduardo me decía que a veces tiene problemas de apnea, mi hermano. El rey me recordaba algo cuando yo le decía, que lo he dicho muchas veces, que yo le tengo miedo a la vejez. La Margarita siempre dice un texto y él lo usó ese día. Yo tengo miedo, digo, en el sentido, pero lo único que yo oro, Señor, dame fuerza para lo que sea que tú tengas. Yo no sé, ojalá no pase nada, pase piolita. Pero ¿y si no? Entonces, este hombre, vuelvo a reiterar, piénsenlo por favor, 10 hijos, todo. Y a eso después, ¿qué es lo que vino? Que Satanás no se conformó, po. Y le dijo a Dios, porque están probándolo a él, que la fe de él no era lo que decía hacer. Acuérdense que él le dijo a Dios, pero si tú le estás bendiciendo, ¿no? ¿Qué no te sirve así? Le quitó todo. ¿Y luego qué? ¿Afectó su qué? Su salud. Su salud, pero al punto que estaba en un lugar abandonado, que sus amigos llegaron, los que conocen el libro, 7 días se quedaron anonadados lejos de ver en la miseria que estaba aquel que decía cosas, porque usted lee el libro, él decía, yo aquí en alguna parte del libro. Pero ¿qué lo sostuvo a él? Sí, pero ¿qué? Él dijo algo muy tremendo que nosotros repetimos. Yo sé. ¿Qué es lo que sé? Que mi Redentor vive. Y que al fin del polvo, de eso se trata esto. Que ojalá en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, tú tengas recursos que puedas sacar del fondo de tu alma y levantarlo. ¿Para qué? Para que te puedan sostener y no llorar, no lamentablemente de repente culpar a Dios, decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y Dios dice, ¿y por qué no a ti? ¿Eres muy especial? Recuerden que Dios quiere sacarnos aprobado, quiere sacarnos brillo, quiere que lleguemos al cielo y darnos todos los premios y todas las coronas que se puedan. Pero eso no va a ser posible si no somos capaces de permanecer, si no somos capaces de negarnos, si no somos capaces de rendirnos, si no somos capaces de decirle, Señor, tú eres lo más importante de mi vida. Este hombre no, yo no lo sigo, esta mujer no la siga, este trabajo no me conviene, chao. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y como Él dijo, porque Él lo dijo, mira los lirios, mira las aves, así dije el Señor, yo conozco tus necesidades. Acuérdense que le mandó al pueblo a decirle, cuando Moisés le dijo, en nombre de quién, yo soy lo que tú necesitas. Si tú y yo, lo único que necesitamos es a Dios, primeramente volver a leer. ¿Cuántos de los que están aquí no leen? ¿Cuántos de los de aquí salen en la mañana? Yo le decía a alguien, no está hoy día, se supone que podía estar aquí. Tenía hasta el día libre.
¿Qué te vayas escuchando música? Pura alabanza. Ah, no, palabra. Palabra. Si la alabanza, ¿saben dónde es bonita? Y me encanta alabar a Dios. Pero eso es una cosa más emocional. Pero la palabra, entonces qué alucinante cuando la alabanza sale producto de lo que Dios está haciendo. ¿Dónde? En tu corazón. Yo vuelvo a reiterar, es Dios quien pone estas cosas a mí para ustedes. Yo podía ir mucho más rápido en esto, pero Dios me para. Y por lo que les digo, ¿por qué? Es como el apóstol Pablo también en medio de todas las dificultades, si usted lo lee, ve su espalda en el capítulo 12 de Corintios 12, 4 veces ha sido azotado, 3 veces con vara, he pasado hambre, he estado en peligro de naufragio. ¿Qué lo sostuvo a él? ¿Sabes lo que lo sostuvo? Lo que le dice a Timoteo, sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo te pregunto, ¿cuál es el texto que tú escribes cuando tienes problemas? ¿Qué texto levantas? ¿Qué pancarta sacas? Porque de eso se trata esto. Como cantábamos, que me encanta la canción. Hubiera yo ¿Quién dijo eso? El salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Yo sigo esperando en cuanto como iglesia, como todo. Soy un hombre feliz con lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también estoy consciente de esto. Pedro dice lo siguiente, en 1 de Pedro 4:12. ¿Qué es lo que dice? Hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os puede sobrevenir. Por favor, tu fe, vuelvo a reiterarte, es más preciosa que ¿qué? Y Dios la quiere refinar. Y eso se trata. Entonces, ¿saben esto? Resumiendo algunas cosas, es tremendo porque hay muchas personas que pudiendo ser usadas por Dios, no pueden ser usadas por Dios porque no se han entregado a Dios completamente. Y Dios quiere, vuelvo a reiterar, no quiere la mitad tuya, te quiere a ti entero. Por eso el apóstol Pablo, resumiendo algunas cosas, después de hablar de la cosa de la carne y también de las dificultades, él le dice algo a los romanos, ¿se acuerdan en el 8:18? Porque sé, ¿no es cierto? Está hablando que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la vida, con la gloria venidera. Es como cuando yo les digo lo lamentable, y yo le decía a Margarita, su mamá estuvo enferma, y yo le digo, a nosotros nos va a tocar verlo. Yo estoy preocupado por su mamá, su papá tienen 85 años y todo. Oro por Diego, que está más cerca de mi suegro que muchos de nosotros, para que le pueda seguir ministrando de alguna manera, porque si parten de este mundo sin Dios. Entonces, lo que se trata es eso, de que realmente podamos tener claras las cosas y las aflicciones del tiempo no son comparables con la gloria venidera. Entonces, algunos, dice el libro de Hechos 16, que van a entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. ¿Saben algo muy sencillo? El incendio que hubo en California, no sé si usted lo vio, hubo una casa, que no era una casa grande, se salvó. ¿Sabe por qué o no? Los dueños que habían comprado la casa hace poco hicieron algo. En este país, lamentablemente, se está haciendo en muchos hogares que se están colocando tejas asfálticas. Las tejas asfálticas, ¿usted sabe lo que pasa con ellas o no? Si le cae una chispita, esa casa estaba llena de tejas asfálticas, pero a ellos se le ocurrió cambiarlo y pusieron zinc. Toda la casa y más encima con aleros bien, fue intocada. Cuando Dios nos invita a nosotros a cortar con cosas, es por eso. Porque a veces nos quiere salvar de situaciones. No quiere que nos enfrentemos a situaciones. ¿Por qué? Porque Él nos quiere evitar, por una sencilla razón, porque lo que ocurre con esa situación no es algo menor, es algo grave, es algo triste. Que no, Dios no quiere que tengas que vivirlo, pero si tú y yo no somos capaces de hacer esos cortafuegos, de hacer esas cosas, puede pasar que Dios tenga que meternos en algún lugar. Por eso Él dice, si tuvo ocasión de caer, córtalo, si tu brazo, sácalo. Las tentaciones, que Él le dice, huye pues de las pasiones juveniles.
Así le dice la Escritura el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces no podemos decir nosotros de alguna manera que no tenemos las herramientas. Lo que pasa es que muchas veces no echamos mano de las herramientas que Dios nos ha dado y especialmente de la palabra. El libro de los Romanos, el apóstol termina, no el libro entero, pero antes de terminar, en el capítulo 13, luego de hablarles a ellos de los problemas que están teniendo y que ojalá no sigan en esa onda, sino que se paren y cada uno vea o se examine a sí mismo y camine con lo que le corresponde. Le dice, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Creen ustedes que hoy son las 11:25? Va a venir la plenitud, el 12 del día. Pero en el mundo que estamos viviendo, un mundo de oscuridad. El mundo de maldad. Un mundo de personas como hace pocos días un señor, una niña no le dio la pasada a alguien en la calle, ahí en La Paz, no sé cómo se llama el lugar. Y el tipo adelante no hizo nada mejor que pararse un poquito más allá y pegarle 5 balazos. Porque no le dio la pasada. Ese es un ejemplo. ¿Cuántas cosas no sabemos? ¿Cuántos de nosotros no les da temor andar? ¿Te da temor andar en la calle en la noche? ¿No? Levanten la mano. Yo a veces me levanto temprano y 10 de la mañana, 6 de la mañana, 5:30, mirando por la ventana, un compadre y para arriba así. Para no la agarra. Nadie te va a dejarlo. Ese es el mundo que vivimos. Entonces por eso dice, en esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Del que Pablo le dice a los Efesios, hey, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se acuerdan lo que decía Lucas? Cuando ustedes vean lo que está pasando en Medio Oriente, allá, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque ¿qué? Vuestra redención. ¿Cómo no somos redimidos? Sí, pero todavía no se ha concretado. ¿Cuándo se va a concretar? Cuando te mueras y partas a la presencia del Señor, o cuando el Señor te transforme, como dice Pablo a los Corintios. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. De eso se trata esto. Entonces, dice, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz, andemos de día honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es como lo que yo decía, yo me río de repente. Hay mujeres, voy a decirlo de esa manera, que andan pensando en solas cosas que no deben pensar, porque todo lo que escuchan son canciones de amor, pero que son canciones de amor que hablan de infidelidad. Todas las canciones de amor que usted miraba antes, esas canciones que cantaban como... ¿Se han dado cuenta de lo que dice? La Yuri y todas esas canciones que tú las mirás y vienes a empezar a examinar de qué es lo que hablan. Del amor prohibido y cosas así. Y las mujeres andan cortándose las venas. ¿Pero por qué? ¿Qué están proveyendo? ¿Qué están proveyendo para su ser, para su mente, para su corazón? No proveáis para los deseos de la carne. El que siembra para la carne, ¿qué es lo que segará? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, vida eterna. Y de eso se trata esto. Por eso, si volvemos al asunto en sí, él le dice, ¿a qué los voy a comparar? A un hombre prudente y a un hombre prudente, a un hombre sensato y a un hombre insensato. Porque a pesar de que le pasó lo mismo que a ¿qué es lo que tenía a su haber? La palabra. Y no solo la palabra, sino, como decía, el esgrimir, el saber, no sé, vuelvo a reiterar, como el apóstol Pablo está viviendo esa situación tan anómala, pero le dice a Timoteo, pero yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso él puede decir posteriormente, claramente, cuando se despide de Timoteo, he peleado, he corrido, me espera
De eso se trata esto. ¿Qué pasa si hoy día es tu último día y mañana tienes que presentarte delante de Dios? ¿Estás contento con tu vida espiritual? De eso se trata. Ahora, por eso reitero, si esto no es lo que a veces yo cuando lo digo y voy a volver a decirlo de ese hombre que quería que le subieran el sueldo, pero andaba pateando la perra todo el día, que el jefe lo único que quería era echarlo. Pero cambió su actitud con su esposa, cambió su actitud en la casa y se dio cuenta que tenía razones suficientes para ser ¿qué? Feliz. Y volvió al trabajo. ¿Cómo volvió? Y el jefe dijo, ¿qué le pasó a este? La gente nos mira, la gente nos observa. Y la gente nos ve también. Entonces, tengamos cuidado de seguir dando lástima. Nosotros somos personas que tenemos que estar contentos. Porque nuestro nombre está escrito ¿dónde? Porque Jesús se fue a preparar morada para que donde Él está, estemos con Él. Tenemos que estar contentos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero vuelvo a reiterar, por eso como alguien decía, y esto se trata, ¿sabe qué? De vivir día por día. Hoy. Mañana será otro día. Ahí Dios tendrá que arreglarnos en la mañana cuando nos levantemos. Vamos a la Escritura y ahí tendrá Dios que arreglarnos y ayudarnos a componer ese día y hacer todo. Y vuelvo a decir aquí, lo más importante es que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Para el Señor. Todo, 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 todo. Y ser hombres y mujeres felices. Porque razones, vuelvo a reiterar, tenemos suficiente. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque estás ahí a la diestra del Padre, Señor. Gracias por lo que dice Hebreos, Señor, que estás ahí también para hallar el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos a ir en busca de la ayuda que necesitamos y cuando la necesitamos, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, lo que te rogamos siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, para que nos dé poder, para poder llegar a ser testigos, Señor, tuyo. Tu palabra dice que fueron mártires, Señor, ellos, Señor. Padre, yo te doy gracias porque ellos no tuvieron ningún problema en orar como oraron, a pesar de que a través de esa oración o de lo que pudiese ocurrir, podía estar de por medio su propia vida, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de la dificultad y la oposición, ellos te pudieron decir, Señor, danos de nuevo, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que a pesar de la situación que podamos estar viviendo, cada uno de nosotros, Señor, enfermedades, dificultades financieras, lo que sea, Señor, te pedimos que nos des de nuevo para predicar tu palabra y para que nos demos cuenta, Dios, de que no hay nada más importante en este mundo que eso, Señor. Al punto que tú dices, Señor, que cuando alguien se arrepiente, en el cielo hay fiesta, Señor. Ayúdanos, Señor, danos las armas necesarias, danos el poder necesario para seguir rogándole a las personas que están a nuestro alrededor, a los hijos, a las hijas, a mostrarle no solo con palabras, con hechos, con cambios de actitudes, Señor, con palabras blandas, Señor. Que ellos se sorprendan, que ellos queden, como dice tu propia escritura, Señor, esas aguas de fuego, que queden pensando, ¿qué pasa aquí? Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a ser modelados y a seguir al modelo que es Jesús, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Anhelamos que la gente pueda ver en nosotros a Jesús, Señor. Solo tú puedes hacer eso posible. Por eso te lo rogamos y te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Amén.